Muy buenas tardes, mi nombre es William Gómez Rodríguez y en esta fase 6 nos corresponde explicar el manejo fitosanitario del cultivo de palma de aceite. Me acompaña mis compañeros Mónica Paola Arizmendi, Douglas Fabián López Contreras, Jorge Mario Cantillo y John Héctor Asprilla. El manejo integrado de enfermedades para el cultivo de palma de aceite constituye uno de los pilares fundamentales en el manejo agronómico de este sistema productivo. Este criterio posibilita el diagnóstico de síntomas y signos ocasionados por agentes infecciosos que afectan fisiológicamente la palma, generando disminución en su desarrollo y pérdidas económicas en la plantación. Un manejo integrado agrupa tanto técnicas de manejo preventivas como de control basadas en índices de incidencia y severidad. Siendo así, este trabajo describe cuatro principales enfermedades en palma de aceite. Se expone el ciclo biológico de los agentes causales, causas, ambientes, síntomas y signos por enfermedad y tipo de control para cada una. Aspectos relevantes del cultivo de la palma de aceite. Los aspectos relevantes son las condiciones edafoclimáticas. El cultivo de palma de aceite alcanza su máxima productividad cuando se establece en zonas de clima cálido y húmedo propio de las regiones ecuatoriales. La precipitación está entre 1800 a 2200 al año, aproximadamente 150 litros al mes. La radiación solar con un mínimo de 2000 por año, equivalente a 5 o 5 por día, en promedio, para garantizar fotosíntesis eficiente y buen desarrollo vegetativo. La temperatura, un rango óptimo entre 22 grados centígrados y 30 grados centígrados. Fuera de este rango se reduce la formación de racimos. Entonces las temperaturas ideales para este cultivo son 28 grados centígrados. Los tipos de suelo pues son suelos profundos, al menos de los primeros 75 centímetros sin limitantes físicas, suelos sueltos con estructura aireada, alto contenido de materia orgánica, buen drenaje y textura franco-arcillosa. Aspectos relevantes del cultivo de la palma de aceite. Labores culturales. El monitoreo fitosanitario, control de malezas en platos y calles puede ser manual, mecánico o químico. Los aspectos culturales están el mantenimiento de drenajes, las podas sanitarias y generales, la fertilización. Dentro de esta pues está el reciclaje de tuzas, hojas podadas y troncos. Esto aporta materia orgánica, conserva humedad y reduce requerimientos de potasio. Funcionando como práctica complementaria de fertilización. En vivero la recomendación es aplicar fertilizante alrededor de la plántula sin tocar follaje ni raíces para evitar quemaduras. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Mónica Arizmendi, soy estudiante de agronomía y hoy les voy a hablar sobre la pudrición del cogollo en palma. Bueno, para empezar, pues la vía de ingreso del patógeno a la planta es a través de los tejidos jóvenes y tiernos del cogollo o por heridas mecánicas que presente la planta. Sus síntomas son amarillamiento de las hojas, reducción en su número, pérdida de vigor, la caída de los racimos. Los signos, pues presencia de micelio blanco y tejido acuoso degradado, típico del omicete, que es la Phytophthora palmívora. En este caso, pues los síntomas no son fáciles de observar en campo, por ende, pues lo más recomendable es un estudio de laboratorio. El ciclo del patógeno, pues este omicete produce esporangios y zoosporas con ambientes de alta humedad. Las zoosporas se dispersan por el agua y pues llegan de esta manera hasta los tejidos de la planta. Bueno, pues los factores que influyen sobre este agente causal, pues es la alta humedad, la acumulación de residuos, la maleza sin controlar. Estas condiciones pues mantienen la humedad, limitan la aireación. Este microorganismo pues se sostiene su inóculo dentro de estas acumulaciones. Entonces, estas condiciones pues permiten la aparición temprana de los síntomas en la palma. Bueno, como lo observamos en pantalla, pues estas imágenes reflejan la detección del PC dentro del vivero, son lesiones tempranas. Pues en la escala de severidad desarrollada por Cenipalma se permite evaluar el porcentaje de daño que es ocasionado por la PC. Esta escala pues nos muestra 7 estados de la palma de cero a cráter, que es el último, de los cuales por los 5 grados de evaluación basados en el daño observado se refieren a la flecha más joven. Aunque la escala se basa en la flecha más joven, pues es importante revisar por completo todas las demás para detectar tejidos afectados y removerlos oportunamente. En este caso, observamos en pantalla los síntomas en una planta de palma ya adulta. Observamos el primer síntoma, el segundo que son los foliolos secos o la necrosis, los tejidos internervales afectados y el último que ya es la caída o el colapso de la hoja denominada la flecha. Aquí observamos el último estado que es el cráter, donde el proceso de emisión de las hojas se interrumpe y las palmas carecen de estos tejidos jóvenes, pues porque presentan caída debido a la pitóptora. En este caso, como les mencioné anteriormente, aunque los síntomas son complejos de observar en campo, por ende, pues observamos en pantalla un esporangio de la Phytophthora palmívora en laboratorio.
Posteriormente, pues en base a los principios de Wetzel para el manejo de PC, tenemos la exclusión, erradicación, protección, inmunización y terapia, que es la parte curativa. En exclusión, pues la selección y el manejo para evitar encharcamientos, drenajes, evitar suelos compactados, mejorar la aireación del plato, un buen manejo de vivero. En erradicación, pues eliminar oportunamente las palmas enfermas con métodos que son avalados por el ICA, como la erradicación mecánica, química o manual. En la protección, ejecución de cirugías donde se corta el tejido enfermo, se desinfectan las herramientas, se flamea o queman los residuos, se cubre la cirugía y se aplica una pasta protectora en base a fungicidas, bactericidas o insecticidas sobre el corte y se instala pues una red de trampeo para reducir la incidencia de vectores. La inmunización no existe plenamente, pero se recomienda el uso de variedades tolerantes que presentan una resistencia natural a la pitóptora. En este caso, son híbridos para zonas de alto riesgo. En cuanto a terapia, pues tratamientos post cirugía y aplicaciones localizadas de fungicidas directo en la flecha, en pudriciones específicas, por ejemplo, carboxino, captán u otro tipo de fungicidas para prevenir la entrada, también insecticidas para que prevengan la entrada de los vectores. Aquí tenemos los cuatro productos para control químico recomendados. El primero, su mecanismo es Clopidogrel, actúa sobre la estructura celular del patógeno y propamorcar, que es sistémico, actúa contra los omicetes, acción preventiva curativa y se aplica, es preventivo al inicio de los síntomas, asperjando al cogollo directamente, dependiendo la severidad. El segundo es metalaxil, que también es sistémico, es curativo, tiene cobre, que es de contacto y es protector. Se aplica de manera preventiva también al inicio, de la misma manera que el anterior y se debe alternar. El siguiente es el metalaxil, que es sistémico, curativo. También está el Mancozeb, que es protector y es una mezcla de acción preventiva y curativa. También va al inicio de los síntomas o después de la cirugía mediante aspersión dirigida. Y no repetir el mismo, se deben rotar para evitar resistencias. El último es el fosfanato, que es sistémico, se mueve por el xilema y el floema, induce resistencia, tiene acción curativa preventiva contra los omicetes, es preventivo también, todos son preventivos. Y se aplica al inicio de los síntomas, complemento tras la eliminación del tejido afectado. Muchas gracias, compañero. Mi nombre es José Mario Castillo Blanco, estudiante del programa de agronomía y para el curso Manejo Integrado de Enfermedades, vamos a hablar sobre el cultivo de la palma de aceite y me correspondió hablar sobre posiciones de tipe secas y posiciones de tipe húmeda. Dentro de las posiciones de tipe seca, pues tenemos que hay un vector que es el Estanterio soleo, es un coleóptero que genera en los primeros años de siembra unas galerías en el estípite que utiliza él como alimento y reproducción, en el cual esos daños se ven reflejados a los 3, 4 años cuando la palma comienza su vida productiva y se comienzan a ver este tipo de galerías. Tiene un agente causal que es el hongo Ceratosporites paradoxa, es un hongo que vive en el suelo y pues aprovecha estas heridas que hechas al inicio de la siembra para prosperar. Se caracteriza porque la palma aparentemente sana presenta una posición repentina, presenta unas galerías dentro de su estípite o zona basal que va creciendo como va avanzando el hongo. El hongo es de una apariencia color marrón, de forma seca, quebradiza. Como podemos ver en las imágenes, esto es el resultado cuando el hongo ya ha avanzado. Cuando las palmas están adultas se comienzan a ver galerías, pequeños orificios dentro del estípite donde no hay una emisión de raíces y la palma comienza a colapsar. Cuando colapsa, pues como no tiene cómo alimentarse, pues el viento también ayuda, entonces en un caso severo la palma se desmorona y cae al piso. Pues los síntomas más comunes son aborto de racimo, amarillamiento del paquete de flechas, anublo floreal, secamiento de las hojas bajeras y hasta la mitad de la planta. La pudrición de cipe pues, se ubica generalmente en la base, como ya lo comentábamos. El tejido se pone de un color negro o a veces polvoroso con tejidos secos, que es donde va avanzando como tal la enfermedad. El manejo, pues, se deben detectar y erradicar las palmas con esta sintomatología porque, pues, ellas no van a tener una curación y, pues, generan, digamos, un avance de la enfermedad. Pasamos un poco a las condiciones basales húmedas, pues el nombre como tal
como su nombre lo indica, son húmedas. El típite se pone licuado por dentro, porque pues, el agente causal son bacterias y toxinas en el suelo. Entonces, cuando hay suelos muy encharcados o suelos con un mal manejo de la fertilización, drenajes, pues estas bacterias ingresan por el sistema radicular a la planta y generan este tipo de daños. Este daño por dentro, pues la planta comienza a colapsar, comienza de un secamiento desde el ápice hasta el bulbo, y en el bulbo pues genera un licuado como tal de los tejidos, tanto del xilema como el floema, y ya no tiene cómo alimentarse. En casos muy avanzados, con una macheta o con un marretón, usted intenta perforar la planta y entra con facilidad y genera un olor muy putrefacto, que pues indica que ya la enfermedad ha avanzado bastante. La planta colapsa y muere con el tiempo. Los síntomas más comunes son los racimos se pudre, se pone un color marrón, se secan, las inflorescencias, lo mismo, hay un acumulamiento de flechas de color amarillo, hay una necrosis desde el ápice hasta el centro. Dentro de los principios de Wellness, pues necesitamos conocer un poco sobre la exclusión y pues asegurar que el material sea sano, que si pues hay una semilla que viene con problemas genéticos, pues tenerlo en cuarentena, protección de barreras, control de vectores, en este caso Strategos oleus. En caso de las condiciones húmedas, pues que los suelos tengan una buena fertilización y una buena enmienda, resistencia, pues mayormente tratar de utilizar materiales genéticos que sean resistentes. Las erradicaciones son puntuales, aplicaciones de herbicidas en condiciones de tipo seca, pues se les aplica 150 de un herbicida con acción sistémica para que pues, se pueda traslocar por toda la planta y que ya pueda morir. Y pues la terapia, que es el control químico o control biológico, pues aplicaciones de, digamos, hongos entomopatógenos que nos ayuden a encontrar esos hongos. Puede ser un tricoderma, sí, que son hongos que nos ayudan a controlar otros hongos. Entonces, esto es un poco de mi posición. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Fabián López, estudiante de ONAT, y voy a hablarles sobre una de las principales enfermedades del cultivo de palma de aceite. Dentro de ellas se encuentra el añulo foliar. Este añulo foliar es generado por un microorganismo de origen fúngico, o sea, es un hongo, el cual posee unas características genera unas características dentro de la palma, y es que genera una necrosis y unos colores de color amarillento y pasa a un color grisáceo. Esta enfermedad se limita más que todo a las zonas bajeras sobre el nivel 33 a 41, donde son las hojas más viejas. Eh, como característica principal, pues los hongos son propicios, los microorganismos son generados generalmente por el suelo, se encuentran, y esta pestalotionsis pues necesita de un vector, un insecto vector para poder ingresar a la planta. Este vector es Rhizopharsa tibicarina, el cual es un hemíptero. Por su aparato bucal lo que hace es generar unas heridas en el foliolo y permite el ingreso de Pestalotiopsis. Este insecto pues es de metamorfosis incompleta, o sea, huevo, eh, ninfa y adulto. Generalmente se encuentra por el en vez de los foliolos, y su control pues es bastante complejo. Basándonos ya a los principios de Wellness, los manejos que se deben hacer para contrarrestar esta enfermedad por el proceso de exclusión, pues es evitar que el microorganismo ingrese al tejido foliar, y pues para esto se debe controlar el insecto vector, que es el que genera las condiciones para que el hongo entre a la planta. Está el proceso de erradicación, que es realizar aplicaciones con insecticidas a área focus con presencia del insecto vector. Pues erradicación como del insecto vector, ¿no? Porque pues vamos a poder erradicar en este momento el hongo del suelo. Y como protección, pues estas sí son aplicaciones que se aplican al suelo directamente, de tricoderma, con el fin de que por competencias estos hongos puedan contrarrestar el ataque de Pestalotiopsis. También se deben aplicar bastantes fertilizantes, porque una planta mal nutrida está propensa a que los agentes patógenos puedan generarle daños. También se realizar podas pues, para evitar la propagación de los insectos, como son hojas bajeras. Entonces eliminar estas áreas facilita y mejora las condiciones de la planta. Pues relativamente proceso de inmunización no hay, porque pues eh, solamente se deben realizar aplicaciones preventivas y brindarle las mejores condiciones a la planta, y pues generarle también condiciones de favorabilidad al insecto vector y al agente causal, que es Pestalotiopsis, lo cual se limita principalmente a generar sistemas de drenajes, podas podas rutinarias, para evitar que estas hojas y áreas queden afectadas, tengan una buena disposición. Ya para concluir, podemos decir que las enfermedades generan
de cierta manera un nivel de daño económico a los cultivos. Es importante nosotros como agrónomos tener presente que las buenas prácticas y las buenas labores culturales que hagamos dentro del cultivo pues favorecen las condiciones sanas de un cultivo, ¿no? Si generamos unos sistemas de riego adecuados, unos planes de fertilización, unos manejos integrados de plagas, unos manejos integrados de enfermedades, pues conllevamos a que las plantas tengamos un cultivo totalmente sano y que no haya una afectación económica tanto para los productores como para los buenas cosechas que vayan a haber en los próximos años. Y ya contamos con las siguientes referencias. Muchas gracias.